Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que tú estás aquí, que tú eres el que nos ha convocado y tú eres, Señor, el que aplica la palabra según cada una de nuestras necesidades. Queremos colocar a tus pies bajo tu señorío este mes de agosto que empieza hoy. Padre, colocamos cada día, cada semana, colocamos, Señor, cada una de nuestras decisiones a tomar, cada una, Señor, de las metas que tenemos en este nuevo mes, las colocamos delante de ti. Tu palabra dice que si nosotros encomendamos nuestros proyectos a ti, tú te encargarás de ayudarnos a cumplirlos. Pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en este nuevo mes. Oramos, Señor, para que este mes sea un mes, Señor, de victoria, sea un mes de avance, un mes donde tu reino se siga extendiendo, un mes donde nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente, un mes donde tú nos prosperes en todas las áreas y un mes para darte gloria y para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra como palabra de Dios, palabra viva y eficaz a nuestras vidas, que bendiga a cada persona que ha estado aquí, las personas que escuchan el mensaje a través de Celestial Estéreo, a través de los medios, sean edificados, exhortados y consolados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, y la gloria es tuya. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a mirar uno de los temas, llamémoslo así, pienso yo que estos temas que estamos tocando en la iglesia son temas que requieren ayuda del Señor, requieren también conocimiento de la palabra. Y nos habla justamente segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, un texto que nos ha permitido introducirnos en una enseñanza doctrinal, en una enseñanza muy espiritual, donde el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas. Diga conmigo, falsos profetas. ¿No? Ese es el tema de este capítulo. Este capítulo tiene que ver mucho con ese término, con ese concepto. Los falsos profetas, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y comienza a hablar de las características y de los métodos que usan los falsos profetas. Dice la Escritura que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios nos habla de una nueva, ¿sí? De una nueva enseñanza para nosotros. Y en esta enseñanza el Señor comienza a describir en detalle a los falsos profetas para que los cristianos reconozcan siempre las características y los métodos que utilizan los falsos profetas. Y usted dirá, bueno, ¿y eso en qué soluciona mi problema emocional, mi problema familiar? ¿Eso en qué me puede servir? Pues le cuento que para todo. ¿Cuántos dicen amén? Es para todo, tiene una aplicación muy amplia. Y la palabra de Dios nos dice que hay un peligro con los falsos profetas. El peligro dice ahí que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejías significa mentiras dañinas. Comienzan a introducir en el corazón y en la mente de las personas, ¿cierto? Mentiras que dañan, mentiras que destruyen. Esas herejías están en conflicto con la verdad.
Y esas herejías son interpretaciones de la palabra de Dios que están amañadas y que también están equivocadas. Hoy el peligro, porque son destructivas, destruyen las vidas. Alguien lo comparaba donde usted se imagina, por ejemplo, un frasco de medicina y el Advil para niños, ¿cierto? El Advil para niños, sacarle el Advil, ¿cierto? Y meterle veneno para ratas, ¿no? El frasco puede contener o medicina o veneno, dependiendo de quién, lógicamente, lo esté manejando o usando. Y la palabra de Dios dice que eso hacen los falsos profetas. Les sacan la medicina que hay en la palabra y lo cambian por veneno, con tal de que las personas que comienzan a tomar creyendo que les va a sanar, creyendo que les va a restaurar, creyendo que les va a liberar, ¿sí? Lo único que comienza entonces a ocurrir es todo lo contrario. Comienza a dañarlo más, su corazón, su mente, su alma, y es tan peligrosa la influencia de los falsos profetas que dice la palabra de Dios que ellos y los que los siguen tendrán destrucción repentina. Ahora, la destrucción repentina quiere decir la perdición eterna. Es tan delicado esto que los falsos profetas y los que los siguen lastimosamente sí caerán en una condenación que es eterna. Ahora, eso es lo que dice la palabra en este texto. Jesucristo también lo habló en Mateo capítulo 7, el versículo 15. De las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas. ¿De quién hay que guardarse? Guardaos de los falsos profetas. Oído, y esa palabra nos llama a nosotros los creyentes, ¿sí?, a ser personas que nos cuidemos. Mire que dice la palabra, cuídense. O sea, nosotros los cristianos somos llamados por el Señor a cuidarnos. A cuidarnos. Por eso dice la palabra, guárdense, cuídense. Ustedes mismos tienen que aprender a cuidarse de caer atrapados por los falsos profetas, por sus malas influencias. Tienen que cuidarse. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos llamados a cuidarnos. Cuando ya somos creyentes en Cristo, ya somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos de cuidarnos de los falsos profetas que vienen. Dice la Escritura, a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿cómo son? Son lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Entonces la palabra de Dios nos indica lo mismo que decía Pedro, en 2 de Pedro 2:1, que nos habla justamente de que ellos se introducen encubiertamente dentro del rebaño, dentro de la iglesia, y dice, para colocar herejías destructoras, para dañar, para operar daño. Jesús también ya lo había dicho. Él también lo escribió, lo dejó lógicamente para escribir en este texto, y lo dice así, que nos cuidemos. O sea que la responsabilidad de cuidarnos recae sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. Por eso es tan necesario que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos cómo nos cuidamos. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo guardarnos, cómo cuidarnos de los falsos profetas, cómo podemos evitar las falsas influencias, ¿cierto?, de estos falsos maestros. ¿Para qué? Para nosotros evitar el daño, para evitar la ruina y para evitar la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a mirar un ejemplo clásico. ¿No? Mientras estaba orando al Señor por el tema, el Espíritu de Dios me dijo, repase
esto que sucedió en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18. Aquí vamos a ver una historia maravillosa donde justamente un hombre de Dios, un siervo de Dios llamado Elías, le tocó que enfrentar a los falsos profetas. Y vamos a mirar en esta palabra, primero que todo, ¿cierto? La mala influencia de los malos de los falsos profetas. Vamos a mirar cuál es la influencia de ellos, hasta dónde puede llegar la influencia de un falso profeta en una vida, en una familia, en una iglesia y hasta en una nación. Y en este texto miremos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, el versículo 17 y 18. Dice la escritura así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo ¿a quién? A los Baales. Primero, vamos colocando esta predicación hasta donde queremos llegar. La palabra de Dios dice que había en el tiempo de Elías, ¿sí?, estaba ocurriendo algo tremendo que estaba afectando a toda la nación de Israel. Y Dios levantó justamente a un hombre, a un profeta llamado Elías, para él traer una reforma a toda una nación. Y esa reforma consistía justamente en confrontar a los falsos profetas. La palabra de Dios dice que los falsos profetas habían traído una mala influencia sobre la nación. Y aquí vemos la primera de ellas. La primera mala influencia que vemos ahí es que ellos estaban distorsionando la verdadera adoración del pueblo. Los falsos profetas, con sus enseñanzas dañinas, estaban distorsionando la verdadera adoración. Estaban haciendo de que la gente comenzara a adorar ídolos. Y usted leyó una palabrita ahí: Baales. La gente comenzó a adorar Baales. La palabra Baal o el nombre Baal, este era un dios falso, el dios falso de los fenicios, de los cananeos. Y este dios, lo curioso de este dios es que la palabra Baal significa Señor. La palabra Baal significa maestro. La palabra Baal significa amo. La palabra Baal significa esposo. ¿Me están oyendo? Y si usted es estudiante de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que esos mismos términos los tiene también Dios. Dios también es Señor. Dios también es maestro. Dios también es esposo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con eso. Ahora, este Dios Baal, según la historia, era el encargado o tenía control de la lluvia, tenía control de la guerra, tenía control de los truenos, de los rayos, de las tormentas. Y el Dios de Israel también. El pueblo de Dios sabía de que Dios es el que controla la naturaleza. ¿Cuántos lo creen así? Dios es el creador y Él es el que domina las tormentas, domina la lluvia, domina todo lo que hay en la creación. Entonces, lo curioso de esto es que el pueblo comenzó, ¿cierto?, a idolatrar los Baales porque ellos creían que era el Dios verdadero. Era tan parecido a Dios
que la gente se confundía. Ojo y oído, ¿no? Y era parecido al Dios de Israel. Y la gente creía que estaba adorando a Dios, pero no era Dios. Creían que estaba adorando al Dios verdadero, pero estaban adorando ídolos. Entonces, los falsos profetas distorsionan la verdadera adoración, la cambian y la conducen a los ídolos. En segundo lugar, versículo 19. Mire lo que dice. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Segunda mala influencia de los falsos profetas es que ellos corrompen todo lo que tenga liderazgo. Los falsos profetas habían corrompido a Acab, que era el rey de en ese entonces de Israel. Los falsos profetas habían corrompido el gobierno de la nación. ¿Aló? Hay veces las personas, nosotros las personas del común, hay veces le echamos la culpa mucho a los presidentes, ¿no? Le echamos la culpa a los gobernantes. Usted tiene que saber que atrás de ellos hay un gobierno espiritual. Que si ellos no son de Cristo, la mayoría no lo son, por lo general son influenciados por fuerzas malignas. Y estos falsos profetas, ¿sí?, gobernados lógicamente por el padre de la mentira, corrompieron el liderazgo de la nación. ¿Sí? Hicieron de que los gobernantes, dice la palabra de Dios, ellos, imagínense, dice la escritura de que aún la esposa, Jezabel, que era la esposa de Acab, era una mujer mala, era una mujer que era la mujer que se encargaba de traer y abrir la puerta a toda la idolatría, a toda la prostitución, a toda la corrupción en toda una nación. Tanto así que hay muchos estudios de guerra espiritual referente a este tema. Pero esto era debido a los falsos profetas. Los falsos profetas corrompían el liderazgo de tal manera de que la reina Jezabel mantenía a esos falsos profetas, los patrocinaba y los cuidaba a ella. El gobierno corrupto cuidando a los falsos profetas. Pero ¿sabe qué hacían con los verdaderos profetas? El versículo 13 de ahí dice la palabra de Dios que mientras el gobierno corrupto cuidaba a los falsos profetas, también mandaba a perseguir y a matar a los verdaderos profetas. Dice la escritura, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel, esa era la esposa del rey, mataba a los profetas del Señor. Es una fuerza espiritual maligna que está atrás de los falsos profetas y que a través de ellos intenta perseguir a través, ¿cierto?, de estos liderazgos para matar a los verdaderos profetas de Dios, a los verdaderos hombres de Dios, a las verdaderas mujeres de Dios. Es un liderazgo corrupto que intenta atacar, dañar, destruir a los verdaderos profetas. Dice la escritura de que esta mujer mataba a los profetas de Dios. Tremendo eso. Y ese era el tiempo en que se vivía esto. Y es el mismo tiempo en que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que esa mala influencia, en el versículo 20, sigamos leyendo, otra tercera mala influencia de los falsos profetas, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Dice la escritura, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo
¿claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe qué había llegado? Los falsos profetas, ¿sí? Estaban operando de tal manera que hasta el mismo pueblo le trajo indecisión. Dice que estaban claudicando en dos pensamientos, estaban indecisos, ¿no? De si el Señor de Israel, el Dios de Israel, era el Dios verdadero, o si Baal era el Dios verdadero. Estaban entre esos dos pensamientos. Una traducción más era que el pueblo estaba cojeando, que el pueblo estaba entre dos ramas, que el pueblo estaba entre dos aguas. Bueno, y una traducción payanesa era que no eran ni chicha ni limonada. Parecían cristianos, pero al final también eran como idólatras. Y había una mezcla, y no había una verdadera identidad en ellos, en su pensamiento. Dice, ¿hasta cuándo estarán en dos pensamientos? Una indecisión, ¿no? De tal manera de que ellos tenían un pie dentro del reino y otro fuera. Y así estaba la mente, por la influencia de estos falsos profetas. Entonces dice la palabra de Dios que aunque el pueblo de Dios no rechazaba a Dios, al Dios de Israel, ¿cierto? Trataba de combinar el culto de Dios con un culto a Baal. Hay una combinación, wow, digo, tremendo. Porque nosotros tenemos que tener cuidado con el culto a Dios. Tenemos que hacerle un culto verdadero a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al Dios de Israel es el mismo Dios nuestro, el Dios verdadero. Pero este pueblo le hacía culto a Dios y le hacía culto al diablo, ¿sí? Y no distinguía, no lograba distinguir entre ellos. Los falsos profetas traen esa indecisión a la mente de las personas. Y finalmente, otra de las malas influencias de los falsos profetas es que dice la palabra de Dios que pasado muchos días, versículo 1 del capítulo 18 dice, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Por causa de Acab, de Jezabel, de los falsos profetas, había dejado de llover por 3 años. Eso quiere decir que los falsos profetas, sus enseñanzas, ¿sí? Entonces habían desatado una sequía sobre el país. Habían activado un juicio de Dios. La sequía había dejado de llover tanto así que entonces la tierra comenzó a ser estéril, a ser improductiva. Entonces no habían pastos. Entonces, si no había pasto, los ganados no existían. No habían ovejas, no habían vacas, no había leche. Y toda la nación estaba en una crisis financiera, económica. Había hambre, había escasez, había desempleo. Yo cuando leo eso, hermano, y le hago como una panorámica, o se le hace, ¿cierto?, una visión panorámica de Colombia, de Venezuela, de los países. Dice, wow, no estamos tan lejos de esto. Los falsos profetas tienen influencia en todo. Tienen influencia en la vida espiritual, pueden llevar a la condenación eterna. Tienen influencia en la vida de familia, porque pueden traer justamente daño sobre el liderazgo. El liderazgo de los esposos es dañado por Jezabel. El sometimiento de las esposas es dañado por Jezabel. La moralidad del pueblo de Dios puede ser dañado por Jezabel, porque esta mujer es símbolo justamente de una fuerza maligna que trae fornicación, que trae inmoralidad.
Y además de eso, esta influencia de los falsos profetas afecta aún la parte laboral y financiera. Puede traer improductividad, esterilidad, sequía y daño. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a guardarnos. Porque el que queda preso de un falso profeta, de estas influencias espirituales malignas, comienza a sufrir esto. Comienza a ser afectado por estos efectos. Ahora bien, gracias a Dios que ahí no queda todo. Entonces sigamos leyendo desde el versículo, no me coloque todavía esa cita de frente, ¿sí? Dice la palabra de Dios, bueno, Elías convocó a los falsos profetas, pero acompáñenme a leer desde el 23 para tener toda la lectura. Miren lo que dice el 23. Dice que Elías convocó a los falsos profetas al monte Carmelo y les dijo, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Él desafió. Cuando el mensaje del profeta no fue escuchado, el profeta quería una señal del cielo. Bendigo a los líderes que predican la palabra de Dios, bendigo a los mensajeros de Dios. Cuando el mensaje no es recibido, Dios te va a respaldar con señales del cielo. Y esto es lo que está buscando Elías. Ya predicó, ya les habló, pero vio que no había reacción. Entonces digo, listo, vamos a hacer una prueba. El Dios verdadero va a responder por fuego en el altar. Que alguien me diga amén a eso. Y él dijo, listo, cojan ustedes un buey, hagan su altar, despedácenlo, colóquenle leña. Yo también voy a partir un buey, voy a armar un altar y digo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Hasta dice el amén. Y mire lo que dice la escritura. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dice la escritura, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Tremendo. Porque los profetas de Baal, ¿cierto? Comenzaron ellos a hacer su culto, ¿sí? Empezaron ellos también a orar, comenzaron ellos también a invocar, comenzaron a suplicar, tanto así que dice que llegaron hasta el extremo de desajarse con cuchillos, ¿sí? Como para llamar la atención del supuesto Dios, para que les tuviera lástima. Los hijos de Dios no fuimos llamados a provocar lástima delante de Dios. Usted tiene que, cuando venga la presencia de Dios,
tiene que venir bajo la posición de que Cristo te compró con precio de sangre. Cristo te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Cristo te dio una posición inigualable y tú puedes entrar a la presencia del Dios vivo, no para provocar lástima, sino para recibir de los favores de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahora, cuando ellos, denle aplausos al Señor si usted lo cree, amén. Ahora, ellos están ahí y no pasó nada. Y entonces aquí es donde empieza, ¿sí? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo hacemos para guardarnos de los falsos profetas que están saliendo por todo el mundo, que se están, ¿sí?, proliferando? ¿Cómo hacemos para guardarnos de ellos? ¿Cómo hacemos para evitar esas malas influencias que ellos están trayendo sobre el mundo entero? Mire lo que hizo Elías, es lo que debemos hacer nosotros. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Subraya esta frase que es maravillosa. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Primero, para nosotros guardarnos de los falsos profetas, para evitar sus malas influencias, tenemos que arreglar el altar de Dios que está arruinado. Recuerde que el altar es justamente nuestro corazón. En nuestro corazón está el altar, es el lugar de comunión, es el lugar de adoración. Cuando hablamos de altar, su vida es un altar. Podemos tener un altar familiar, podemos tener un altar congregacional como este. Y dice la palabra que lo primero que hizo Elías fue: yo no voy a usar el altar de los profetas de Baal. Yo voy a reparar el altar del Señor que está arruinado. Y yo digo esto: el altar del Señor puede estar arruinado mínimo por dos cosas. Primero que todo, por descuido. Cuando una persona descuida el altar de comunión y de adoración a Dios, puede caer atrapado por los falsos profetas. Puede caer atrapado por las influencias malignas de los falsos profetas. Por eso es que el altar a Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios debe estar bien arreglada. Y él dice en la palabra de Dios, dice que arregló el altar. Lo arregló. ¿Cómo habrá estado? Arruinado. Yo me imagino que estaba sucio. Yo me imagino que estaba caído. Yo me imagino que estaba derribado. Y Elías entonces cogió y lo comenzó a limpiar, lo comenzó a arreglar, lo desempolvó, ¿cierto? Y lo levantó, lo restauró, lo reparó. Eso es lo primero. Cuando una persona tiene el altar al Señor arreglado, está bajo la bendición de Dios. Está bajo la bendición de Dios. No importa que Acab, que Jezabel, no importa cuántos falsos profetas lo estén maldiciendo, si él tiene el altar de Dios arreglado, tiene el favor de Dios, tiene el poder de Dios, tiene el respaldo de Dios y tiene a Dios de su lado. Y Dios de nuestro lado, ya no hay de qué preocuparse. Pero lo primero que hizo él fue arreglarlo. ¿Sí? Arreglarlo. La segunda razón por la que el altar pudo haber estado arruinado fue no solamente por descuido, sino que pudo haber sido por maltrato. Hay veces involuntariamente usted y yo vamos a vivir maltratos en nuestro altar. Van a venir experiencias que van a querer quebrar el altar de adoración a Dios. Van a querer venir a romper nuestro corazón. Recuerde que nuestro corazón justamente es el medio por el cual adoramos a Dios. Porque a Dios, nuestro Dios, hay que adorarlo es en espíritu y en verdad. Pero cuando ese corazón lo rompen, lo maltratan, cuando a ese corazón lo dañan, todo eso viene con el objetivo justamente para que esa persona quede propensa a una amargura, a un resentimiento, y eso
lo vuelva vulnerable a una influencia de los falsos profetas. Por eso la mayoría de gente que no sana su corazón en la presencia de Dios, por lo general anda atrás de los falsos profetas. Por lo general anda atrás de que alguien le diga una palabra, que alguien le diga qué tiene que hacer y comienza a volverse dependiente de los hombres. Nosotros fuimos llamados a depender del Dios del cielo. Nosotros fuimos llamados a eso. Y la palabra de Dios nos dice entonces que Él lo primero que hizo fue restaurar el altar. Mi pregunta es, ¿cómo tienes tu altar de adoración a Dios? ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Necesitas limpiarlo? ¿Necesitas repararlo? ¿Necesitas restaurarlo? Con ayuda de Dios, hazlo pronto. Porque esa es la clave. Esa es la clave para que nosotros podamos vivir lejos de la influencia de los falsos profetas y de esa manera evitar sus malas influencias. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, leamos versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob, al cual había sido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Versículo 32 dice, no con las piedras un altar en el nombre del Señor. En segundo lugar, cómo nos guardamos de los falsos profetas, cómo vencemos esa mala influencia. La palabra de Dios dice que Él recogió 12 piedras. Esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y eso justamente también simbolizaba y señalaba la unidad del pueblo. Dios quería que esas 12 piedras representaran de que su pueblo estaba unido. La unidad del pueblo de Dios trae protección contra los falsos profetas y sus malas influencias. Por eso usted se da cuenta de que si una persona comienza a alejarse del pueblo de Dios, cuando una persona comienza a dejar de congregarse, la Biblia enseña que usted y yo ahora somos piedras vivas. Dígame algo. La palabra de Dios, el apóstol Pedro mismo dice que ahora usted y yo somos piedras vivas y que somos edificados como una casa espiritual para que la presencia de Dios nos venga a habitar. Dígame algo. Entonces necesitamos estar unidos. Necesitamos congregarnos. En este momento usted y yo, todos los que estamos aquí congregados, estamos siendo un altar para Dios. Somos piedras vivas labradas por Dios. Claro. Bien. La palabra de Dios, por eso una persona que comienza a apartarse de la iglesia, comienza a apartarse del pueblo de Dios, comienza a ser un creyente vulnerable, una presa fácil de los falsos profetas, una presa fácil de falsa enseñanza. Dice la palabra de Dios que entonces Él tomó, ¿cierto? Esas piedras, las unió. El versículo 32 nos dice algo más. Dice que entonces después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Una vez que se hizo el altar, haga de cuenta que este bafle, por ejemplo, alrededor, él le abrió una zanja. Esa palabra zanja es un término militar. Significa una trinchera. Le abrió una brecha alrededor. Y es importante este término porque tiene que ver justamente con una delimitación, un cerco. Hay veces las personas vienen a Cristo, ¿no? Y hay veces muchas personas reconocen a Cristo como Salvador. ¿Cuántos creen que Cristo es Salvador? Pero recuerde que la salvación
está determinada no solamente porque Cristo sea nuestro Salvador, sino porque Cristo es nuestro Señor. Y muchas personas dicen, ay, sí, Cristo me salvó. Pero una vez que tú reconoces a Cristo como Salvador, tú tienes que saber que Cristo también es tu Señor. ¿Y qué significa que Cristo sea mi Señor? Que Él es el que manda. Y que Él tiene mandamientos. Y los mandamientos que son esas zanjas. Esas zanjas es una delimitación. Es un cerco de protección. Cada mandamiento que el Señor nos ha dado nos coloca límites. Nos coloca unos límites. No son prohibiciones involuntarias para ti, no. Lo que buscan es protegerte. Alguien me diga amén. Los mandamientos del Señor son límites, son zanjas que Él puso Él mismo en nuestro corazón para decir, ojo, ponle cuidado, obedece mis mandamientos, porque si tú los obedeces, te vas a dar cuenta entonces de que te vas a librar de los falsos profetas, te vas a librar de las malas influencias y vas a estar protegido en el escenario que yo quiero que tú estés. Alguien colocaba un ejemplo, ¿cierto? Si aquí hubiese un cerco en este límite de este altar, de esta tarima, y aquí hubiese, ¿cierto? Un cerco, si la persona dice, ay, a mí no me gusta este cerco, no quiero este cerco, no quiero estos límites, yo más bien me voy. Por lo general, cuando una persona transgrede o salta los mandamientos de Dios, siempre cae, siempre peca y siempre queda, ¿sí?, en un aspecto y en una condición de indefensión. Indefenso. Obedece los mandamientos de Dios. Esa es nuestra sangre. ¿Sí? Son nuestros límites. Y por eso es que cuando usted y yo obedecemos a Dios, mire, Dios está listo y presto para protegernos de todo mal. ¿Cuántos lo creen de verdad? Tercero, cuarto, mire lo que dice. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, dice la palabra de Dios. Lo otro que hizo Elías fue preparar la ofrenda. La ofrenda, ¿sí?, estaba representada en esos dos elementos, la leña. La leña en la Biblia significa la debilidad humana. Hay que poner en el altar la debilidad humana, la fragilidad humana. El buey hecho pedazos significa una entrega, parte por parte de todo nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 dice la escritura que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, la ofrenda somos nosotros. Y en el altar hay que ponerse. ¿Y qué ponemos ahí? Hay que poner nuestras debilidades. Dios las conoce. Y Dios no se sorprende de que somos débiles. Hay que poner nuestras fragilidades. Hay que poner todo aquello que hay en nosotros, pero también hay que poner parte por parte de todo nuestro ser. Señor, yo coloco delante de ti mi corazón, coloco delante de ti mi mente, coloco delante de ti mi alma, mis sentimientos, mis emociones, coloco delante de ti mi voluntad, coloco delante de ti, Señor, mis motivaciones, todo parte por parte, coloco delante de ti los sueños, las aspiraciones, coloco delante de ti, Señor, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Cuando usted se coloca como ofrenda en el altar y se rinde totalmente a Dios, los falsos profetas no tienen acceso a usted. Porque completamente usted está entregado al Señor. No se entregue la mitad, entréguese por completo al Señor. Y saque tiempo para entregarse. Yo saco tiempo en mi vida devocional
para decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Aquí entrego, Señor, mi corazón. Aquí entrego mi alma. Aquí entrego mi mente. Aquí entrego mi vida. Y cuando uno lo hace, Dios sabe proteger sus ofrendas. Dios sabe guardar a los que nos entregamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Él va a defender lo que es de Él. Si tú te entregas a Él, Dios no va a permitir que ni un falso profeta, ni un demonio, ni un espíritu maligno venga a llevarse lo que es de Él. Si somos de Él, Él guardará nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar, nuestro acostar, hasta que Él venga o llame por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Quinto, mire, luego digo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y digo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Digo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Dice, y de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua, ¿qué? El agua. El agua en la palabra de Dios, dice la escritura, que Él cogió agua y llenó todo el altar de agua. ¿Sí? No lo remojó, no lo salpicó con agua, no, lo llenó, lo saturó. Y recuerde que el agua representa el fluir del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan 7, dice la palabra de Dios, dice la escritura, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Y eso hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir a los que creyeran en Él. Entonces necesitamos estar saturados del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas canciones que estamos cantando, Señor, dame hambre más de ti, hambre de la presencia de Dios, hambre de Dios, más sed de Dios, ¿sí? Más de Él, que nos podamos llenar del Espíritu Santo, que podamos saturarnos del Espíritu Santo. Hay creyentes que tienen al Espíritu Santo y eso está bien, pero cuando una persona tiene al Espíritu Santo, ella sigue en control de su vida. Otra cosa muy diferente cuando el Espíritu Santo lo tiene a uno. Cuando el Espíritu Santo lo tiene poseído a uno, el Espíritu Santo es el que maneja y controla nuestras vidas. Para donde quiera que estemos necesitamos al Espíritu Santo. Y le estamos diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a pensar, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a hablar, ayúdame, Señor, a sentir, ayúdame, Señor, a tener compasión, ayúdame en mis labores diarias, ayúdame a ser el esposo que tú quieres, el padre que tú quieres, el ministro que tú quieres, el líder. Ayúdame a ser el empresario que tú quieres, el hombre de negocios que tú quieres, el profesional que tú quieres. Espíritu Santo, te necesitamos llenando toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Saturarnos de Él, llenarnos de Él, más y más. Amén. Y el agua también es símbolo de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Efesios capítulo 5 dice que Cristo está santificando a la iglesia por medio del agua, que es su palabra. ¿Sí? También es. Entonces, lo que hizo Elías de una forma simbólica es: llenemos ese altar de la presencia del Espíritu Santo. Llenemos ese altar de palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Que more. Yo le digo a mis hijas, un día que pase sin que usted lea la palabra y medite en ella, es un día perdido en esta tierra. Así le digo a ellas. Un día que pase que usted deje de leer la palabra de Dios, ese día usted lo perdió espiritualmente. Porque todos los días necesitamos más de la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y en sexto lugar, dice la palabra de Dios,
Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hacemos para evitar ser capturados por los falsos profetas, las herejías destructivas que están saliendo en el mundo? ¿Sí? Aquí nos da Dios un diseño espiritual: reparar el altar, ¿sí? La unidad en el pueblo de Dios, lo que nos dice la palabra del Señor, hacer las zanjas, obedecer mandamientos de Dios, ¿cierto? De tener justamente el sacrificio, una entrega permanente a Dios. Y dice la palabra, estar saturados del espíritu de la palabra. Pero en cuarto lugar, hay que hacer la oración eficaz del justo, que puede mucho. Hay que orar. Ahí me llama la atención es que los profetas de Baal oraron como desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no recibieron respuesta. Y Elías, la oración duró 1 minuto. Claro, cuando el altar está arreglado, cuando uno está unido con el pueblo de Dios, cuando uno obedece los mandamientos de Dios, cuando uno está saturado del Espíritu Santo y de la palabra. Con eso, usted ora 1 minuto y recibe más respuesta que orar 7, 8 horas sin el Espíritu, sin la palabra. Que alguien me diga amén a eso. Por eso es tan importante lo que dice aquí la palabra. La oración eficaz es aquella que recuerda la grandeza de Dios. La oración eficaz es aquella que exalta su poder. La oración eficaz es aquella que exalta la fidelidad de Dios. La oración eficaz es aquella que recuerda los pactos consagrados. Por eso fue que Elías dijo: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Tú eres el Dios que hizo pacto con ellos. Y eres el mismo Dios que nos ha llamado a estar en pacto contigo. Él conocía a Dios. Y aquí nos damos cuenta de que esta oración eficaz era una oración que tenía y conocía la identidad de Dios. Y oído a esto, era importante esto. Pregunta: una persona que desarrolla este diseño divino, ¿usted cree que le va a comer cuento a un falso profeta? Dígame algo. Si toma en serio este diseño de Dios, inmediatamente dice: a mí no me engaña nadie. A mí no me meten los dedos a la boca, como dicen. Olvídese. Y hay veces hay profetas que han venido a querer profetizarme a mí. Y yo le digo: ojo, tenga mucho cuidado con lo que me va a decir. Porque yo mantengo en la presencia de Dios. Y si yo llego a escuchar que es una falsa profecía, tiene problemas. No conmigo, sino con Dios. Entonces yo a los profetas, tengo amigos que son profetas y ellos saben esto de mí. El día que me vayas a profetizar, busca bien a Dios y que sea Dios el que esté hablando. Porque si no es Dios, tú sabes que Dios me habla a mí. Y si Dios me habla, entonces tú tienes que estar calificado dentro de un verdadero profeta o un falso profeta. Y ahí es donde muchos de ellos dicen sí. Y ellos como son compañeros de ministerio, tienen ese cuidado, tienen ese respeto. Y usted también merece respeto. Usted merece respeto como hijo de Dios.
Y por eso, si usted maneja este diseño divino, usted se va a dar cuenta que inmediatamente uno escucha una profecía, sabe si es de Dios o sabe si es del diablo. Inmediato. Yo no necesito que me digan 2 horas. No. Yo necesito que me digan 5 palabras y el Espíritu Santo de Dios me dice, sí, eso se lo estoy confirmando yo. Sí, eso yo ya se lo hablé a usted. Yo solamente se lo estoy confirmando. Sí, créale que eso es lo que yo voy a hacer. El mismo Espíritu de Dios. Pero si no es de Dios, el Espíritu Santo de Dios rechace eso. No acepte eso. Renuncia a eso. Tremendo lo que es con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso esto es tan importante para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Resultados. Versículo 38. Mire los resultados. ¡Wow! Pero primero colóqueme el texto. Dice la escritura. Entonces, ¿qué cayó? No me dejen solo. ¿Qué cayó? Cayó fuego de Dios. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? Yo lo necesito, el fuego de Dios. Dice, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Claro, cuando se repara el altar, cuando yo tengo en serio la unidad del pueblo de Dios, cuando yo soy una persona que me esfuerzo en obedecer a Dios, cuando soy una persona que tengo en cuenta mi entrega a Dios, cuando soy una persona donde yo soy la ofrenda a Dios, donde me le entrego a Dios, donde yo busco al Espíritu Santo, busco la palabra de Dios, usted está listo para recibir fuego de Dios. Y ese fuego es un fuego que consume todo lo del diablo, es un fuego que consume el pecado, es un fuego que purifica, es un fuego que aviva, es un fuego que ilumina, es un fuego que empodera y es un fuego que trae el poder de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que necesitamos el diseño de Dios en nuestras vidas. Dele aplausos a Dios en esta hora. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Por eso es que hay mucho creyente que anda apagado. Hay mucho creyente que anda desanimado. Mucho creyente, hermano, que parece, pero no es. Pero, hermano, un creyente encendido se nota. Un creyente que está encendido se nota en su mirada, se nota en sus palabras, se nota en la energía que le mete a la vida, al hogar, a la obra. ¿Sí? Un fuego. Como lo decía el profeta, un fuego dentro de mis huesos que no puedo resistir. Yo he estado cansado, yo he estado agotado, yo he estado, sí, en pruebas, pero hay un fuego metido en mis huesos. Metió Dios y está encendido. Llevo 22 años. El primer lugar donde yo prediqué, a mí me invitaron a predicar en los grupos. Me invitaban a predicar un día, una hermana me invitó a predicar en un grupo bíblico y yo ya tenía un fuego en mi corazón y yo ese día tuve una experiencia, comencé a predicar y ese día, hermano, descendió el Espíritu Santo. Mi primer día. Y desde ese día yo le dije, Señor, hasta el último día que yo camine aquí en la tierra, si va a haber una marca en mi ministerio, yo no quiero que la gente me reconozca por inteligente, no quiero que la gente me reconozca por elocuente. Yo quiero que si un día tú me vas a usar, me reconozca porque tu presencia y tu fuego desciende a nuestros corazones. Oiga, y desde ahí, no porque yo sea más, sino que desde ahí comencé a experimentar el fuego de Dios que comienza, hermano, a levantarse y también comienza a extenderse en más personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 39, dice la escritura que ese fuego cuando viene, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Eso es lo que yo espero de mi casa, de mi familia, de la iglesia, de Popayán, del Cauca.
Yo quiero que el fuego de Dios descienda y que toda la gente reconozca que solamente hay un Dios verdadero, que solamente hay un Dios vivo y verdadero, y lo demás son dioses falsos, son mentiras, son engaños. El Dios verdadero se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y a Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que alguien me diga amén a eso. Dice la Biblia que cuando cayó el fuego de Dios, se volvieron de todo corazón a Dios. Yo le pido a Dios que toda esta tierra, Dios haga volver sus corazones a Él. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer que el corazón de tu familia se vuelva a Él, se reconcilie con Él. Solo cuando tú recibas el fuego de Dios, ese fuego va a hacer que se extienda sobre tu casa, se extienda y toque a tu esposa, toque a tu esposo, toque a tus hijos, y ellos van a reconocer que el Dios tuyo es el Dios vivo y verdadero, que el Dios tuyo no está pintado en una pared, que el Dios tuyo no es un ídolo, que el Dios tuyo tiene poder y está listo para redimir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia, dele aplausos al Señor si usted lo cree. Versículo 40 dice: entonces Elías les dijo: prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Wow. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Cuánto más quisiera yo hacer eso? En este tiempo, como estamos en el Nuevo Testamento, ya no nos permiten hacer eso. Pero esto tiene un significado. El significado es que cuando cae fuego del cielo, cuando el pueblo de Dios se postra ante el Dios verdadero, comienza a ocurrir algo en el reino de las tinieblas. Comienza a ocurrir un respaldo en la autoridad de la iglesia. La palabra de Dios dice que Elías, con ese fuego, recibió autoridad. Y con esa autoridad sentenció a los falsos profetas y los degolló. Eso significa los decapitó. Eso significa que la cabeza de ellos fue cortada. La cabeza en la Biblia significa autoridad, la cabeza. Así como el esposo es cabeza de su esposa, así como los padres son cabezas de los hijos, la palabra de Dios dice que esos profetas fueron descabezados, fueron desautorizados. Por el poder del fuego de Dios se recibe una autoridad para que toda influencia maligna del reino de las tinieblas quede desautorizada de tu casa, desautorizada de tus hijos, desautorizada de tu tierra, porque para eso Dios manifiesta su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y versículo 41, un resultado más que me parece extraordinario. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una vez que Elías tuvo el respaldo de Dios, el fuego de Dios, una vez que el pueblo se postró ante Dios y reconoció que Él es el Dios verdadero, una vez que estos falsos profetas y su influencia fueron desautorizados, dice la palabra de Dios que se acabó la sequía. Yo te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Pido a Dios que se acabe la sequía que hay en tu vida. Todo corazón seco y árido que ella estaba sufriendo de aridez, de infertilidad, de improductividad, hoy en el nombre de Jesús se acaba y hay un nuevo tiempo. ¿Por qué? Lo que dice la palabra de Dios: una lluvia grande se oye,
Una lluvia grande se oye que viene de camino a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu casa, a favor, oído a esto, tienes que aprender a celebrar el fin de tu sequía. En este primer día del mes de agosto, yo decreto y profetizo el fin de tu sequía, el fin de tu improductividad, el fin de tu escasez, el fin de la falta de fruto, y profetizo que una lluvia grande se oye y viene de camino para establecerse sobre tu corazón, sobre tu alma, lluvia de bendición para traer fruto y fruto en abundancia. Que alguien me diga amén a esa palabra. Dele fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Colóquese en pie. Gloria a Dios. A esto se le llama una guerra de adoración, una guerra de altares. Por eso nos vamos dando cuenta. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con sus malas influencias. Jesucristo profetizó que antes de su venida, dice que se levantarían muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Dice que tienen el poder aún de engañar aún a los mismos escogidos de Dios. Wow, eso asusta. Por eso es tan importante que nosotros sigamos las instrucciones del Señor. Reparemos el altar. Congreguémonos, tomemos en serio congregarnos. No dejemos que nada nos impida congregarnos. Tenemos que ser fieles congregantes. Cuando hay cultos, pastor, el jueves hay cultos, el domingo hay cultos. Buscar de Dios los sábados, los grupos, porque a través de ellos somos protegidos, como dice Jesús, de esos lobos que andan vestidos de ovejas, para querer dañar, para querer meter mentiras dañinas que lo separan del rebaño, y cuando lo separan del rebaño lo vuelven nada. Yo veo esto constantemente, en 22 años he visto esto una y otra vez, cuando las personas se dejan engañar, se dejan sacar de la iglesia, y después uno los ve otra vez peores que antes, peores. ¿Qué pasó? Los destruyeron. Oremos al Señor. Padre, ten misericordia de nosotros en esta noche. Señor, tomamos la palabra que tú nos hablas, palabra viva, palabra eficaz. Señor, estos tiempos también son tiempos de falsos profetas, de falsos maestros, donde estamos escuchando muchísimas herejías destructivas que confunden, que engañan, y que su fin es la condenación eterna. Señor, por eso, al tocar estos temas, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver la seriedad, el beneficio de nosotros tener la sana doctrina, la sana palabra de nuestro Dios. Señor, y en este día venimos delante de ti, porque esto mismo estamos viendo en Colombia, en el Cauca, en Popayán. Estamos viendo, Señor, cómo se distorsiona la verdadera adoración. Estamos viendo un liderazgo corrupto. Estamos viendo, Señor, gente indecisa. Muchos creyentes indecisos, duales, inconstantes. Muchos creyentes. Y estamos viendo también, como nunca antes, escasez. Señor, improductividad, sequía. Una sequía espiritual, sequía en la familia, sequía laboral. Señor, estamos viendo todo eso, pero también tu palabra nos indica la manera correcta para cambiar y transformar ese escenario. Como los días de Elías. Señor, vuélvelo a hacer. Tú eres el Dios de Elías. Señor, tu palabra dice que un solo hombre
semejante a nuestras debilidades. Hizo esto y tú lo escuchaste y tú cambiaste el escenario. Tu palabra lo dice. Señor, yo en este día coloco delante de ti cada uno de tus hijos, de tus hijas que están aquí. Ellos son los Elías de este tiempo. Ellos son los Elías que van a reparar el altar que estaba dañado. Ellos son los Elías que van a ponerle cuidado al altar. ¿Por qué se dañó? Si se dañó por descuido, si se dañó por contaminación, si se dañó por golpes, guíanos a reparar el altar de Dios. Guíanos, Señor, a restaurarlo. Todo lo que está roto, todo lo que no funciona. Señor, en esta hora oramos, Señor, por todo corazón que ha sido maltratado. Tú eres especialista en arreglar corazones. Tú eres especialista, Señor, en curar heridas del corazón. Tú eres experto, Señor, amado Dios, en sanar las heridas del maltrato. Necesitamos que nos sanes, que repares, que restaures nuestro altar. Porque queremos, Señor, tener una comunión libre y permanente contigo. Señor, aquí estamos. Señor, pedimos que tú nos ayudes a tomar en serio. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Señor, y con estas piedras vivas tú levantas casa espiritual para que habite tu Espíritu Santo. Señor, convence a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Convéncelos de congregarse en mitad de semana, en fin de semana, en el inicio de semana. Señor, que busquemos el congregarnos como hermanos. Señor, en los grupos, en la congregación. Señor, que podamos estar alertas. Señor, oramos para que nos ayudes a acabar esas zanjas. Que reconozcamos que tus mandamientos son esos límites. Señor, el que no quiere límites pierde. El que no quiere obedecer tus mandamientos pierde. Ayúdanos a ser gente que obedezca tu palabra. Que nos ayude, Señor. Ayúdanos a entregarnos como esa ofrenda. Vamos ahí donde tú estás, haces ejercicio, entrégate una vez más al Señor. Entrega tu corazón, entrega tu mente, tu alma, tus sentimientos, tus emociones. Entrega la leña, tu debilidad. Entrega tu fragilidad. Señor, nos entregamos ante ti como un sacrificio vivo cada día. Y pedimos, Señor, que el fluir de tu Espíritu Santo sea permanente en cada corazón. Te pedimos que nos satures de tu presencia. Te pedimos que nos satures de tu palabra. Señor, que tomemos en serio el estar sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en tu palabra, para que de esta manera podamos evitar, Señor, el engaño, la falsedad. Padre, y en esta hora oramos para que tú nos ayudes a hacer la oración eficaz, esa oración que recuerda la grandeza de Dios, que exalta su poder, su fidelidad, que recuerda los pactos que tú has hecho con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por ese fuego. Señor, aviva el fuego del don de Dios en nuestros corazones. No permitas que el fuego se apague, que el fuego se encienda, que el fuego se avive, que el fuego crezca en nuestras vidas, que la llama se encienda más y más. Señor, oramos, Padre Celestial, por ese fuego purificador, ese fuego consumidor, ese fuego iluminador, ese fuego que nos empodera. Y pedimos, Señor, ese fuego para la iglesia, ese fuego, Señor, sobre Popayán, el Cauca, ese fuego que se extienda sobre toda esta tierra.
para que todo este pueblo se vuelva a Dios, para que todo este pueblo se reconcilie con Dios, para que sus corazones se vuelvan a ti, se postren ante ti y reconozcan que solamente tú eres el Dios vivo y verdadero. Padre, en esta hora usamos de tu autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora tomamos la autoridad y proclamamos que toda influencia maligna a través de los falsos profetas, a través de los falsos maestros que están trayendo engaño a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro departamento, en esta hora queda anulado, queda sin autoridad, queda sin influencia. Atamos toda fuerza maligna representada por Acab, representada por Jezabel, representada por Baal, representada por los falsos profetas, representada por el anticristo, por la mentira, por el engaño. Lo reprendemos de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra ciudad, nuestro departamento. En el nombre de Jesús están despojadas su autoridad, están despojados de su influencia, están despojados de su poder. En el nombre de Jesús. Padre, y en esta hora creemos que una lluvia grande se oye a favor, Señor, de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Viene la lluvia de bendición, viene la restauración de la productividad. En el nombre de Jesús, hoy celebramos el fin de la sequía. En el nombre de Jesús, hoy decretamos por el poder de la palabra que finaliza toda sequía espiritual, toda sequía familiar, toda sequía financiera. Ahora finaliza, se acaba. Y llamamos en la autoridad de la palabra esa lluvia grande que trae refrigerio, que trae renovación, que trae restauración en cada día de este mes de agosto, en este resto de año 2019. Llamamos esa lluvia grande. En el nombre de Jesús se oye, se abren nuestros oídos para escuchar, Señor, que llega a nuestras vidas. Padre, lo creemos con cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí. Tu palabra dice que donde dos de nosotros se coloquen aquí en la tierra de acuerdo para pedir algo a nuestro Padre Celestial, tú lo escucharás, tú lo harás. Señor, lo creemos así. En el nombre de Jesús, por el poder de tu nombre. Levante sus manos al Señor y dígale: Señor, gracias. Gracias te damos. Diga en esta hora: creo tener, diga, protección. Y creo tener victoria sobre todo falsos profetas y sus influencias. Digan esta noche: tengo la victoria de Cristo sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Levántele ese fuerte aplauso al Señor.